ese fue lo que nos planteamos con el tema de tratar de hablar del espiritismo en forma sistemática, como se dice. ¿Por qué? Porque por lo general uno en la iglesia, eso con Eduardo lo hablamos muchas veces, si se habla del espiritismo, quizás es en un sermón, con suerte, una escuela sabática o una sociedad de jóvenes, pero al paso. Y por lo menos yo de todos los años de adventista que tengo, nunca me tropecé ni en la universidad ni en ningún lado un seminario completo, solo sobre el espiritismo, pero lo que estamos tratando de recalcar en estas reuniones es el espiritismo moderno. ¿Por qué? Porque dijimos una de las últimas veces, conocer sobre el espiritismo moderno o estar advertidos del espiritismo moderno, o sea, estar preparado para enfrentar el espiritismo moderno, no es conocer solamente el estado de los muertos. Es la base, pero no es todo, sino que a partir de esa base, ¿qué es el espiritismo moderno y cómo nos afecta como pueblo por sobre todas las cosas? Los pioneros lo entendieron muy bien y escribieron sobre el asunto, fuera de la hermana Huay. Y aún Dios quiso prevenirnos, y en el conflicto de los siglos encontramos, ¿cuánto era, Eduardo? Como 5 o 6 capítulos que hablan en su totalidad del espiritismo moderno, aunque hay uno en particular que es el 35, y todos los anteriores son temas relacionados con el estado de los muertos. Entonces es muy interesante porque desde el primer capítulo hasta el último, en realidad empieza con la caída de Satanás, el tema del pecado, y termina con el espiritismo moderno en ese conjunto de 5 o 6 capítulos del conflicto de los siglos. Y si uno mira en orden todo lo que la hermana Huay presenta de este tema, se termina dando cuenta muy interesantemente que tiene un par de capítulos o varios capítulos que tienen que ver con la historia del papado, por un lado. Después, aunque no se entienda o no se lo quiera ver así, tiene unos buenos capítulos para todo lo que es el movimiento evangélico pentecostal. Y uno dice, ¿y dónde está en el conflicto de los siglos ese tema? Está. Y uno de los capítulos que me parece más impresionante es el tema de cuando habla de los reavivamientos falsos, que básicamente son los movimientos pentecostales actuales, sobre todo ahora que hay cada vez más. Y después pasa al espiritismo. Entonces, si uno se quiere dar cuenta, en todos esos capítulos está Apocalipsis 16:13, ¿sí? Apocalipsis 16:13, ¿se acuerdan, no? ¿Qué decía en Apocalipsis 16:13? Que lo tenemos que tener bien de memoria. Habla de los famosos 3 espíritus inmundos a manera de rana. Ahora, lo interesante de Apocalipsis 16:13 es que ¿cuál es la característica en común de los 3 espíritus? De los 3 poderes que se presentan. De los 3 salen de la boca, ¿no? No. Que van a los reyes de la tierra, dice. No, porque, a ver, vamos a pasar. ¿Qué espíritu inmundo había en la boca del dragón? No. Vamos, ahí vamos a... pareciera ser que la memoria nos traiciona y quiere pensar así, pero en realidad dice otra cosa. Porque no hay una boca, hay 3 bocas. ¿Sí? Leo. La boca del falso profeta. Y vi salir de la boca del dragón, bien, pero después repite, y de la boca de la bestia, segunda boca, y de la boca del falso profeta, 3 bocas, 3 espíritus inmundos a manera de rana. O sea, no es que de un poder, no es que de un poder salen los 3 espíritus, sino de cada uno. Sale
un espíritu. Pero dijimos, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo común a los tres poderes? Que abrieron las bocas. Sí, puede ser. Que salieron espíritus. Sí, ahí está. O sea, ¿qué tipo de espíritu? Porque recordemos que los ángeles, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, si mal no recuerdo. ¿Qué son los ángeles? No quiénes, sino qué. Mensajeros. Son mensajeros, pero hay un versículo quizá poco repetido. 1.14, no 2.14. Hebreos 1.14. ¿Quién quiere leer? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salud? Ahí está. ¿Sí? La Reina Valera 60 dice herederos de salvación. Está bien. Y es muy interesante porque la palabra salud o salvación, esta palabra es el equivalente del hebreo shalom. Y la palabra shalom en hebreo tiene mucho significado y todo relacionado: vida, paz, salud, salvación. La palabra shalom, que es muy común en los hebreos y en la Biblia, por supuesto, es como un saludo tipo te bendigo, bendición, o sea, es profundo el significado de shalom para el Antiguo Testamento. Esa palabra, algo similar, es salvación y salud, por eso que en la Reina Valera 1909 encontramos como salud y en la Valera 60 como salvación, así que estamos en la misma cuestión, ¿no? Porque herederos de salud de repente como que no te dicen mucho, pero heredero de salvación en realidad está queriendo decir en definitiva. Si uno lee todos los versículos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, el versículo 13 nomás, dice: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pregunta, ¿no? Está hablando de qué, de los ángeles. Y en el 14 entonces dice: ¿no son todos espíritus administradores que serán enviados para los que serán herederos de salvación? Así que mientras Hebreo 1.14 te dice que son espíritus, vamos a ponerlo así, no de, sino para salvación, ¿sí? No porque los espíritus entregan salvación, sino porque están trabajando para la salvación. Apocalipsis 16:13 también dice que son espíritus, pero que es vamos a ponerlo así, para perdición, porque dice que son espíritus inmundos, y estos espíritus son espíritus administradores para salvación. ¿Por qué este detalle? Yo siempre cuento una anécdota que me pasó en un lugar de trabajo. De repente alguien dijo que los demonios son ángeles, una cosa así. Y saltó una señora católica muy, se enloqueció de repente y se enojó mucho porque le dijo: no, los únicos ángeles son los de Dios. Los del diablo son demonios, no son ángeles. Entonces para ella hacía una diferencia entre que los ángeles, los únicos ángeles que existen en el mundo son los de Dios, y cualquier otra cosa son demonios, no son ángeles. O sea, no entendía que un demonio es un ángel caído. ¿Se entiende el punto? Y es una mentalidad católica muy común, de repente, el pensamiento como hacer... a ver, hay otro ejemplo, no sé si se acuerdan del libro de Dan Brown, que es este famoso que se hizo con el Código Da Vinci. Uno de sus últimos libros, Ángeles y Demonios.
Está bien, podemos hacer una diferencia entre ángeles, entre demonios y ángeles fieles, pero el punto es que se quiere hacer la diferencia como si fuera que los demonios no son ángeles, ¿no? En todo caso, ángeles reales contra ángeles caídos. Claro que sería, porque Santos demonios, contra demonios, sí, se llama. o algo parecido, pero se hace esa diferencia. Entonces, de vuelta, Apocalipsis 6:13 habla de espíritu, Hebreos 1:14 también habla de espíritu, pero la diferencia es que son espíritus inmundos para perdición y espíritus administradores para salvación. Dicho esto, habiendo repasado esto, acá hay algo interesante. ¿El mensaje de estos espíritus va a ser para salvación, sí o no? Un ejemplo, a mí me gustó mucho cuando leí, ¿quién reveló qué ángel reveló a Daniel todo lo que se le reveló? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel. ¿Y a Juan? El ángel Jesús. No, un ángel. También fue un ángel. No lo dice Apocalipsis, lo dice la hermana Juárez. También, Siempre Gabriel fue el mensajero. el mensajero especial, digamos, yo no sé si en todos los casos, supongo que sí. María también. ¿No? Habría que ver, ¿no? Si en todos los casos fue Gabriel, pero la verdad que sí. Ojo, no confundir con el concepto del ángel de Jehová, que es una referencia a Jesús directa, uno de los tantos nombres de Jesús que está muy repetido en el Antiguo Testamento, ¿no? Bien, el detalle es el siguiente para rescatar y entrar al tema de que queremos hablar hoy, que es el espiritismo y el nuevo orden mundial. ¿Por qué nos debería preocupar o interesar? Y nos debería preocupar o interesar justamente por esto. ¿Por qué? Porque si el mensaje de los ángeles de Dios es para salvación, es porque su mensaje tiene que ver con el Evangelio. ¿Se entiende? Bien, parece algo muy lógico, muy básico. Pero ahí es donde entra la comparativa con Apocalipsis 6:13, donde también son espíritus, porque son ángeles, pero son ángeles caídos. Y entonces la pregunta es, ¿su mensaje va a tener relación siempre con el Evangelio? Y la respuesta es el de los inmundos. Sí, bueno. Y la respuesta es sí, Para engañar. porque si el mensaje de los espíritus de Dios son para salvación, justamente nunca un mensaje de los ángeles caídos tiene que ver con algo que esté fuera del Evangelio. Siempre tiene que tener relación con el Evangelio. Y entonces... Porque el otro día lo leímos, perdón, en Apocalipsis, en el conflicto de los siglos, cuando decía la hermana Juárez, los cristianos antes rechazaban la Biblia, pero ahora lo aceptan. Eso ya es fatal. Esa cita es demasiado importante entender y es parte del capítulo 35, creo. Sí. Ahora, hay algo interesante. Uno podría decir, sí, eso en el Nuevo Testamento. Pero, y dice uno, ¿y el Antiguo Testamento qué? Sin embargo, si uno estudia el mensaje de los ángeles caídos, del espíritu inmundo que se trajo, y cómo se trajo o cómo se ve en el Antiguo Testamento, a través de todas las culturas paganas. Uno entiende y tiene que recordar que todo el Antiguo Testamento se trata no de una religión, sino de todas las religiones paganas de cada uno de los pueblos en particular, ¿sí? Como Satanás siempre falsifica el Evangelio, y una cosa que tiene en común con los hebreos, y que siempre tiene la confusión de la gente en general, que son las religiones paganas y de sacrificios. Ajá. Wow. ¿Y entonces? Y eso es una forma de falsificar. Adán y Eva, que hicieron lo primero, hicieron un sacrificio, claro. Que sí, que Dios le muestra, Satanás ve y hace sacrificio a otros, como para confundir. Por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me confundió también, en un principio cuando
a mí me dijeron, somos los adventistas del séptimo día. Y yo lo confundía con los santos de los últimos días. Es decir, iglesia de los santos de los últimos días y los mormones. Ah. Es decir, la similitud por ahí te lleva a... Bueno, lo que vimos el sábado pasado, ¿se acuerdan el video? A mí me impresiona cada vez que lo veo, me impresiona el que te muestra que cerquita nomás todo que surgió. Ahora, sí, perdón. Entonces, como Eduardo dice, el tema del sacrificio, ¿no? Sacrificio de animales, aunque se fueron por ahí con seres humanos. Hay una cita poco conocida de la hermana White porque está en El Camino a Cristo, un libro que capaz no se lo ve como si fuera que tenga mucha información importante y sin embargo sí lo tiene. Hay en El Camino a Cristo una cita donde habla del tema de los sacrificios del mundo pagano. Y en esa cita básicamente dice que el Dios de los paganos exigía un sacrificio para ver si se le ocurría dar bendición. ¿Se entiende? O sea, como uno ve en las películas incluso, ¿no? O sea, que no se enoje, o sea, para aplacar la ira, para tranquilizar el enojo de ese Dios, se le ofrendaba un sacrificio y terminaban todos los males. O sea, recién después del sacrificio, y ahí está el punto de la cita de la hermana Juan en El Camino a Cristo, recién después del sacrificio, el Dios elige amar o elige bendecir. Y entonces hace la diferencia la hermana Juan de que el Dios de la Biblia dice, no espera el sacrificio para amar, sino por la razón de que ama, da el sacrificio. Exactamente al revés. ¿Se entiende? O sea, hacían los reyes sacrificio para una batalla para ganar. Después del sacrificio, el Dios le daba la batalla, no antes. Claro, una cosa así. Siempre al revés. Y es muy interesante porque tiene que ver y está muy relacionado con el salvación por obras. ¿Por qué? O sea, yo tengo que entregar algo, sacrificar algo, dar algo, desprenderme de algo para recién ahí recibir la bendición o la buena voluntad del Dios a quien uno está adorando. Y sin embargo, de vuelta, ¿no? Hay una diferencia, dice la hermana Joy, con el Dios de la Biblia que hace exactamente al revés. Ahora, en el Nuevo Testamento, acá viene lo interesante. El paganismo muere con el Imperio Romano y la propia la hermana Joy, hay una cita en el Deseado de toda la gente donde también es muy interesante porque dice que cuando Cristo vino, es una cita poco conocida también, pero dice que cuando Cristo vino, el paganismo ya había cansado la mente de la humanidad, ya era un sistema agotado, dice. Era como que sí, como que ya necesitamos otro aire, otra época, otra cosa, porque ya estamos ultra cansados de cientos de años de vivir esta vida, pero no solamente en el Imperio Romano, sino desde antes. Es muy interesante porque es como que Dios le muestra a la hermana Juárez y dice que Cristo vino en el momento en que había un solo idioma, dice esa cita del Deseo de toda la gente. Había un solo idioma, eso era beneficioso. Tipo hoy el inglés, ¿no? Que es beneficioso en el sentido que te podés mover, si sabes inglés te podés mover bastante en todo el mundo. Había rutas, dice, de comunicación que unían todo el imperio. Y este punto, ¿no? Dice el paganismo como sistema estaba agotado, la gente estaba cansada ya. El mismo pueblo de Israel hacía los sacrificios, pero como un ritual de todos los días. Venían, degollaban, hacían lo que tenían que hacer. Y era una cosa, ya no tenía el significado que tuvo en un principio para cada uno. Y eso venía ya arrastrándose desde Nabucodonosor, que destruyó el templo. Y ya que estamos en citas, recordando citas, pero no mostrando la cita, me reclaman después. Hay otra cita que tiene que ver con eso, y es importante porque del tema que vamos a hablar. Y ahí vamos a juntar todas las piezas, digamos. Esa cita está en Profetas y Reyes, y dice lo siguiente, que por qué Dios permitió la destrucción del templo.
y la suspensión de los sacrificios, porque si no había templo no había ¿qué? Sacrificio, y todo el sistema que involucraba la fiesta y demás. Y es muy interesante porque dice, los judíos, el pueblo judío se ató tanto a la mecánica de los sacrificios que, dice la cita, básicamente terminó haciendo lo mismo que el paganismo, creyendo que con toda la fiesta y todos los panes y la sangre, los aceites y todo el sistema, eso era lo que le hacía agradar delante de Dios. Y su corazón estaba lejos. Pero con que ellos cumplieran, a ver, traigámoslo más a cercano, una peregrinación católica. El corazón puede estar lejos de Dios de esa persona, pero hace la peregrinación y siente que con eso compró el favor de Dios o agrada a Dios a partir de eso o se acercó a Dios a partir de eso. Porque es el sacrificio de uno para. Poner la escuela sabática todos los días y dar ofrenda. O asistir el sábado, todo lo fiel, ¿no? No faltar ningún horario. Entonces, al pueblo de Dios también le pasó eso. Y entonces esa cita de profeta Israel dice, Dios le sacó los sacrificios, interesante, Dios le sacó el templo, dice, para que dejen de pensar en las formas y reluzca lo espiritual, dice. O sea, se le había dado vuelta a la media a tal punto al pueblo de Dios que dijo Dios, listo, ya que están tan enfocados en el sacrificio y en el templo, les quito el templo. Para que entiendan que es el templo y los sacrificios. Es un medio y no un fin, porque el fin, ¿quién era? El propio Jesús, ¿no es cierto? Como el que aquí apuntaban los sacrificios y demás. Eso uno lo puede leer en Isaías 1, por ejemplo. Eso pasó con la primera de Susana. Pero después cuando vino Jesús a la tierra, pasó exactamente lo mismo. Pasó lo mismo. Pasó lo mismo, exactamente, pasó lo mismo. Y entonces en el Nuevo Testamento aparece el papado. Cuando es herido el papado, ahí viene, ¿no es cierto? Satanás, ¿con qué lo reemplaza? ¿Por qué decimos con qué lo reemplaza? Parece simplificar esto, pero en realidad no. ¿En qué sentido? Porque la lógica es, si el paganismo no sirvió, el papado sirvió, pero después dejó de servir, ahora el espiritismo moderno nace, que siempre decimos se le llama moderno, pero en realidad es antiguo. Espiritismo cristiano, es la cara que muestra. Entonces, el detalle es, si el paganismo tenía sacrificios, acuérdense que tenía lo que recién dijimos, el pueblo de Israel también tenía templo y sacrificios. Y todas las religiones paganas tenían también templos y sacrificios. El libro que mejor, para mi gusto, habla de este tema es de un autor británico, o por ahí cerca, no me acuerdo de la nacionalidad, Alexander Hislop, y tiene un libro muy interesante. Yo les cuento algo, ese libro es 100% real, está traducido al castellano, y si bien uno no lo puede comprar en una librería hoy, yo tuve la alegría y el gusto de tener un libro original en mis manos, en la UAP, en la universidad. ¿Sí? Entonces, todo el contenido de este libro uno lo puede leer con tranquilidad. Es el libro realmente, es más, el libro original uno hoy lo puede buscar por internet, yo lo tengo, y lo puede descargar. Así que toda la información histórica que está acá es real, y hace esta comparativa, y eso que no es adventista ni nada, pero hace esta comparativa de que el paganismo siempre fue una simulación del evangelio.
Entonces, si el paganismo fue una simulación del evangelio, después llegó el momento que ya no sirvió, Satanás levanta el papado, que también es una simulación del evangelio, después ya no sirvió, entonces pregunta, ¿acaso Satanás no haría lo mismo si ya después el papado dejó de ser de herramienta de uso, digamos, para el engaño? Entonces tenía que Satanás necesariamente levantar otro movimiento, otro tipo de creencia que también sea una simulación del cristianismo. Y se levantó el espiritismo cristiano y estamos hoy acá, desde el Jardín del Edén, estamos con estas tres formas de presentar el cristianismo por parte de estos espíritus inmundos, ¿no? Ahora, ¿cómo cerramos el tema de que las tres bocas son las que se abren? Si son espíritus inmundos a manera de rana, significa que cada poder, el catolicismo, el mundo evangélico, protestante, pentecostal y el mundo directamente asociado al espiritismo, ¿qué significa? Que en común tengan el mismo mensaje, el mismo espíritu. Justamente el significado no puede ser otro que el espiritismo cristiano va a ser la esencia de cada uno de los tres poderes independientemente de la forma en que se presenta, ¿se entiende? ¿Me explico? O sea, el mundo evangélico protestante se va a presentar como mundo evangélico protestante, jamás oficialmente se va a hacer católico, pero va a tener el mismo mensaje que el catolicismo y el catolicismo va a tener el mismo mensaje que el espiritismo y el espiritismo va a tener el mismo mensaje que el catolicismo y que el mundo. O sea, todos van a tener el mismo mensaje, aunque de una manera formal y se presente como siendo otro poder. Y entonces vamos ahí a los otros dos puntitos. ¿Esto por qué lo decimos? Porque la hermana White va a presentar esto, la Biblia va a presentar esto, y hay una visión, la de primero escrita, la que preguntamos si se leyó o no. ¿Qué recuerdan de lo que leyeron? Del de la visión. Bueno, el primero era que muestra como la segunda venida. Cuando se pasa una palabra. El de la visión del fin de los 2300 días que decía. ¿Se acuerdan que eso se mandó al grupo o no? Sí. Ese es del lugar que se pasa del lugar santo al santísimo, ¿sí? Bueno, decía el resumen de las 7 hojas. Esa es la última hoja. Claro, porque no le mandaste la de diciembre y la de febrero juntos. Yo creo que mandé las dos. Claro, una fue la de diciembre del 44 y la otra fue de febrero del 45. Sí. Claro. Vio el pueblo de Dios en una cadena. El del pueblo adventista yendo hacia la. Ese. Sí, ahí también le dice ahí que dice que solo como el 4000 van a ganar el tiempo. Sí, es esa. ¿Y la otra no leíste? Sí. Bueno, esa no. Esa la de. Sí, que estaban con Jesús, que Jesús se levanta y se va. Ajá, esa. Algunos les levantan la vista y le siguen, y otros se creen. Exactamente, ahí está el punto. ¿Y algún detalle más recordado, no? ¿O lo que a vos te llamó la atención? Las personas que están en su decían entrando en un espíritu. Ajá, ahí está. Y un espíritu y veía que Satanás estaba al lado de los que se quedaron atrás. Claro. Y también la gente le pedía que también le tiraba un aliento. Bueno, es muy interesante esa porque
Fíjense que dice que un grupo de gente, ¿no es cierto?, se quedó y el otro grupo de gente sí pasó al lugar, ¿sí o no? Y en ambos casos era: Padre, danos tu espíritu. Y en el otro caso también: Padre, danos tu espíritu. Y la diferencia entre un grupo y otro, ¿cuál era? El 22 de octubre de 1844. ¿Por qué? Porque cuando vino ya el segundo chasco, ¿Qué es eso? ¿eh?, ¿Qué es eso? que es este, aún los que estuvieron en el movimiento se fueron. Y quedó un grupo muy reducido. Y el resumen del punto es que tanto desde ahí como hoy y hasta hoy, la distinción va a ser la aceptación o no del ministerio de Jesús en el lugar santísimo y todo lo que eso implica para la salvación. Entonces, básicamente esto, la visión plantea un cristianismo que no acepta las 2300 tardes y mañanas con Jesús entrando al lugar santísimo para realizar la expiación final, que siempre decimos, y ahí entramos, ahí lo conectamos. Esta expiación final básicamente es justificación por la fe. El punto es el siguiente: el mundo evangélico pentecostal que no reconoce ningún tipo de sentido, de significado ni de valor a las 2300 tardes y mañanas, es este grupo que está muy deseoso de recibir el Espíritu de Dios y sin embargo no quiere saber nada con el 22 de octubre porque no le encuentra significado. El mundo católico de la misma manera y el mundo espiritista de la misma manera. Entonces, si queremos, en esta visión tenemos dos grandes grupos, ¿sí o no? El que acepta y el que no acepta algo tan vital como Jesús estando en el lugar santísimo. Y entonces ahí viene el detalle: como adventista del séptimo día, como pueblo de Dios, si no tenemos en claro todo lo que significa Jesús en el lugar santísimo, todo lo que significa la expiación final para mi perdón, para mi salvación, entonces yo puedo estar en este grupo y yo puedo estar rogando por el Espíritu de Dios y sin embargo, ¿qué cosa? No necesariamente sea Dios el que me esté escuchando. Y hay mucho movimiento ahora dentro y fuera de la iglesia en relación a todo lo que tenga que ver con pedir el Espíritu Santo o creer que el Espíritu Santo está trabajando y está obrando. Grandes encuentros multitudinarios simplemente para creer de que Dios está cambiando este mundo y lo está cambiando para que en este mundo llegue la paz. Y ahí viene el detalle de lo que vamos a ver, que tiene que ver el espiritismo y el nuevo orden mundial con la justificación por la fe. Y nos vamos a dar cuenta que está totalmente relacionado. Y ese es el detalle que queremos dejar en claro hoy.
Pero antes de borrar y pasar a ese tema, el resumen de la visión es esto para mí. En esa visión y en esas dos clases, cristianismo se presenta un cristianismo basado en sentimientos. No sé si se acuerdan, es en la última parte de la visión, se explica. Yo no lo tengo acá, porque lo tengo en mi celular, pero hay una parte al final donde ustedes van a ver que dice, en esa cita, y parece una aclaración un poco fuera de lugar, y sin embargo es el centro de toda la visión para mí. ¿Por qué? Porque le dice, y el ángel dice, se me mostró, dice la hermana Juay, o el ángel me mostró, la diferencia entre fe y sentimiento. Hay una parte ahí. ¿Y por qué esa aclaración? ¿Por qué les parece que... Ay, cuidado. ¿Una qué? Una cucaracha entró de abajo de la mesa. Ay, no. No te puedo. Aquí en tu casa primero. Es una amiga de publicación. Va a tener que pedir que te devuelvan la entrada, Chela. ¿Encontraste, Dios? No soy. Bueno, si no, no me quiero detener ahí nomás, pero si no traigo Bueno, el... bueno saber. Pero bueno, espera, ya que estamos en la pausa, traigo el libro. Bueno, traje. Esta pausa le vamos a borrar del... Antes que caigo en celular. ¿Qué pasó? Acá está. Después Jesús mostró la diferencia entre fe y sentimiento. Y vi que los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el Santísimo y oraban, Padre, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba el Espíritu sobre ellos. En el soplo había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Entonces me di vuelta para mirar al grupo que se había postrado delante del primer trono. Ellos no sabían que Jesús había dejado el trono. Satanás parecía estar junto al trono tratando de llevar adelante la obra de Dios. Lo vi elevar la vista hacia el trono y orar, Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. En esta influencia había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz.
El objetivo de Satanás era entonces engañarlos, mantenerlos engañados. mantenerlo engañado y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. Vi que uno tras otro abandonaban el grupo que oraba a Jesús en el Santísimo e iban y se unían a los que estaban delante del primer trono e inmediatamente recibían la influencia impía de Satanás. Si uno tuviera que recordar, tuviera que analizar punto por punto toda la información que acá se da, es muchísimo. Pero gravísimo. Es muchísimo y básicamente podemos resaltar tres cosas si quieren rápido. Si uno lee todo, Vas a sacar la diferencia entre una cosa y otra. si uno lee todo, se va a terminar dando cuenta de que está hablando justamente del fin de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, que esté hablando de ese tema es mucho, o sea, o significa mucho y hay mucha información. ¿En qué sentido? 1833 empezó a predicar Miller. Y esta visión se la da a la hermana White en 1845. Se publica en el 46, pero se le da en febrero del 45. O sea, después del chasco. 33, 43, 13 años. ¿Sí? 12 años. Son 12 años de historia intensa en Estados Unidos, donde de costa a costa en Estados Unidos surge el movimiento adventista en Estados Unidos con mucha más precisión de la profecía y con mucha más fuerza que en otro lugar del mundo, porque si uno entiende bien el movimiento adventista, se acuerda que había mucho la diferencia. Una cosa es el movimiento adventista, que fue en todo el mundo, y otra cosa es el movimiento adventista en Estados Unidos, que fue el movimiento millerita. Pero fue en todo el mundo. Acá también. Acá hay cuatro tomos, creo que son los 2 tomos, no me acuerdo bien, que Belgrano, casualmente, Manuel Belgrano financió porque le gustó un libro escrito por casualmente, fíjense, un chileno jesuita, que si bien jesuita y si bien sacerdote católico, le gustaban las profecías y, contrariando la propia iglesia, a sus propios superiores, él estudia este tema y publica sobre la segunda venida. Gloria y majestad del cielo. Según las profecías, la segunda venida de Cristo. Y si bien está errado en muchas cosas, el detalle es que como muchos, hacían un énfasis en la segunda venida, y voy a decir de dónde les nació a muchos que no se conocían en todo el mundo, no había internet, no había nada, y bueno, realmente fue el nacer del movimiento adventista solo por obra de Dios en todo el mundo, incluido acá en Buenos Aires, acá en Chile, acá en Sudamérica. Porque Ramos Mejía, si mal no recuerdo, en Buenos Aires, mandaba a guardar el sábado a su gente. Entonces, y era un ávido lector de los libros de ¿cómo es? De este chileno que escribe sobre la segunda venida. La Cunza, que no era su verdadero nombre, pero o si era su verdadero nombre, y cuando publica el libro, por miedo a la propia Inquisición, publica el libro con otro nombre. Yo tuve la bendición de ver un original del libro, está en el museo, en la universidad, en la UAP, hay un original que está ahí en el museo, ¿no? Es muy interesante. Lo
importante de este detalle es que cuando la hermana Juan en esta visión ya está hablando del segundo, de qué pasó con el chasco, cuál es el significado, y Dios le muestra que tiene que ver con el santuario, está hablando de 12 años de movimiento adventista, como dijimos. Entonces, que de repente diga, ¿qué es lo que pasó después de 12 años de trabajo donde Jesús no vino? Entonces, es muy importante. Y todo tiene relación con las 2300 tardes y mañana. ¿Y por qué decimos sobre los 12 años? Porque Miller no es que se levantó y dijo, Jesús viene, amén. Sino que él, toda la investigación que hizo, todo lo que publicó, todo lo que escribió, todo lo que analizó, todo lo que se discutió en los periódicos de la época, toda la contrariedad que encontró este movimiento, todos los cuadros que hicieron, todos los viajes que hicieron, todo eso significaba estudio de la Biblia. Y ante el estudio de la Biblia, ante el estudio de las profecías de la Biblia, la hermana White dice, hay una fe fundada en las doctrinas, hay una fe fundada en las profecías, y esto es lo que tarde y mañana, ¿no es cierto?, en Daniel 8:14. Ahora, para llegar a Daniel 8:14, Miller se paseó por todo Daniel y por todo Apocalipsis también. Entonces, cuando la hermana Joy se le muestra esta profecía y su cumplimiento, lo que le está diciendo es... ¿Quiere abrirle, por favor? Dice, estamos fundamentados y hicimos 12 años nuestro trabajo en relación y en base a las profecías, ¿sí o no? Perdón, vamos a hacer un corte acá. Pero ¿será posible? ¿Será posible? Vamos a ponerle todo con un collar para el próximo sábado. Ahí se fue el ratón. Quédense todos afuera ustedes. Vamos, salgan para afuera. Vamos. Bueno, volvemos. Bueno, retomamos. Esto es lo que hay que entender. Dice, una fe basada en doctrina y en profecía es lo que 12 años predicamos. Y de repente tenemos un grupo este grupo que quedó acá, es el grupo que dice que no siguió a Jesús al lugar santísimo por fe, significa que no creyó ni cree o dejó de creer en que hubo un cumplimiento el 22 de octubre. Significa, traducido, que este grupo, ¿qué cosa con todo esto? ¿Se entiende o no? Todo este grupo que quedó acá rechazó de cuajo todo lo que pasó con el movimiento milerita y la predicación sobre las profecías en todos esos 12 años. Y si pensemos, ayúdenme a la conclusión, si este grupo rechazó todas las profecías mileritas, todo, ¿con qué se quedó? ¿Se entiende? Vamos de vuelta. ¿Acompañó o no acompañó hasta el chasco? Y dice, no queremos saber nada con este movimiento porque no pasó nada. Entonces, no dejaron de ser cristianos, sino que rechazaron todo esto, lo que el movimiento milerita adventista les ofreció, y dijeron, no pasó nada, no rechazamos todo esto, pero seguimos con Dios, según ellos, y siguieron orando. Entonces, si rechazaron todo esto, todas las profecías, ¿con qué se quedaron? ¿Con qué fe se quedaron? Sí. O con la que tenían antes, o
dijeron, vamos a aferrar, ya que nos acercamos a Dios, vamos a aferrarnos a Dios, pero de otra manera, no de esta manera. ¿Sí? Y sin embargo, la misma visión nos muestra con qué se quedaron o a qué se aferraron. Para empezar, se aferraron al lugar santo o a la obra que está prometido de que Jesús va a hacer ahí. ¿Y qué obra es? La del lugar santo. La obra de Jesús. Porque acá habla del Espíritu, pero dice que se quedaron con Jesús en el lugar santo y después pidieron el Espíritu. ¿Se entiende? ¿Y qué obra, según la Biblia, Jesús hace en el lugar santo? Intercesión. Entonces, es un grupo que no rechaza la intercesión de Jesús. ¿Sí? Y tampoco aparentemente rechaza el Espíritu Santo, porque lo pide. Entonces, no rechaza el Espíritu Santo, lo pide, no rechaza la intercesión de Jesús. Es creyente de Jesús y es creyente de que Jesús intercede delante del Padre por ellos. ¿No le suena a que pareciera que están bastante bien enrumbados y es una fe genuina? Aparentemente. Pareciera que sí. Y sin embargo, rechazando Daniel 8:14, en realidad lo que se hace es rechazar al propio Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús ya no está haciendo la obra que está haciendo en el lugar santo, entonces Jesús ya no está ahí. Hay un ejemplo que da la hermana Joy, y eso está en el deseo de toda la gente. Jesús fue sacrificado, el velo del templo se rasgó en dos, y sin embargo el pueblo judío siguió haciendo sacrificios. Pregunta: ¿Dios iba a poder escucharle al judío sincero que iba al templo y hacía sacrificio? ¿Dónde estaba Jesús para ese tiempo? En el cielo. Ya estaba en el cielo. ¿Y el judío lo seguía buscando a dónde? En el sacrificio. Exactamente, en el templo con los sacrificios. Sí, no, incluso con el lugar santísimo, pero en el templo. ¿Por qué? Porque fue desde el año 34, acuérdense, desde el año 31 hasta el año 70. Son muchos años, son casi 40 años. Casi 40 años el pueblo judío siguió buscando a Jesús, al Mesías, en el templo, donde se hacían los sacrificios, en el templo terrenal. Cuando Jesús ya se había ido, le dijo: he aquí vuestra casa queda desierta, sin mí, sin mi presencia, sin mi espíritu, sin nada. Exactamente, el judío seguía buscándolo en el templo terrenal. ¿Y Jesús dónde ya estaba ya? En el templo celestial. La hermana Joy da este ejemplo para comprender la visión. Eso está en el deseo de toda la gente. Hoy estoy puro nombrando citas, nomás y no. Pero acuérdense. Y fíjese que el punto es válido de la comparación. En esencia muy básica, hay una cuestión de lugar, ¿sí o no? Muy básico, muy básico. Se lo estaba buscando en este lugar y Jesús no estaba en este lugar, estaba en otro lugar, estaba en el cielo. Si es que se acepta que Jesús es quien dijo ser, Dios hecho carne y el Mesías. En el año 70 se quedaron sin templo. Y hoy, 2026, todavía hay rumores, y cada año hay rumores de que el pueblo judío en realidad quiere volver a construir el templo y quiere volver a hacer sacrificio. Y hay toda una convicción de eso. Ahora, comparado con esto, la hermana Joy hace, y el punto es el siguiente: ¿Jesús estuvo en el lugar santo? Sí. Desde este año.
Pero hubo un año en que Dios decidió y mostró a través de la profecía de que Jesús ya iba a no estar ahí, sino iba a estar en otro lugar, en el lugar santísimo. Entonces, pregunta, si seguimos buscando a Jesús, o este grupo, seguimos buscando a Jesús en esta intercesión, y Jesús no está ahí, Jesús está acá, ¿no estamos repitiendo el mismo pecado que el pueblo judío? ¿Se entiende el punto, no? Y no solamente el mismo pecado que el mundo judío, sino la misma equivocación en el sentido de que jamás Dios va a responder porque Dios no está acá. Entonces es válida la comparación. Y el detalle es que entonces, si abandonaron todo esto, que es donde Dios sí se manifiesta, y acá donde Dios no está, ¿quién ocupa ese hueco, por decirlo así? Porque en realidad no es que Dios dejó un hueco, sino que simplemente Dios no está ahí. Pero ese lugar donde ya no tiene valor, no tiene sentido, y ficticiamente Satanás diciendo que está en Satanás se presenta como ficticiamente siendo Dios el que responde, y dice que sopla el Espíritu y entrega a esta gente. O sea, esta gente está convencida de que buscando a Dios en ese lugar o de esa manera, recibe el Espíritu de Dios y está en contacto con el Padre y está en contacto con Jesús y tiene un genuino cristianismo. Pero si Jesús no está ahí y es Satanás el que responde, ahí es donde entra el hecho de que todo lo que sale de acá son el mensaje de esos tres espíritus inmundos a manera de rana, ¿sí o no? Y ahí es donde la hermana White dice, ante toda esta situación, Dios me muestra que la fe de este grupo es una fe basada en sentimientos. Significa que el espiritismo cristiano, los tres espíritus inmundos a manera de rana que se dicen ser cristianos, sí tienen una fe cristiana, pero una fe cristiana que, rechazando todo esto, es una fe basada, ¿qué cosa? ¿En las profecías? ¿En la palabra de Dios? No, en los sentimientos. ¿Qué clase de sentimientos? En las emociones. Evidentemente, en general podemos decir sentimientos cristianos, sentimientos religiosos, ¿sí o no? Porque de eso se está hablando. Se ora, se pide el Espíritu, se acepta la intercesión de Jesús, se recibe amor, gozo, paz, dice, o sea, tienen toda una experiencia religiosa, y no estamos hablando de la música, tienen toda una experiencia religiosa basada en ¿qué? En sentimientos. Por eso puede ser, perdón por interrumpir, pero por eso puede decir que hoy todas las canciones religiosas que se usan en los cultos, que cantan los conjuntos o los cuartetos, bueno, o los coros, son todas así como música melódica tipo mundana, que tiene más baile, como decíamos, juntos, más que movedizos, ¿no? Muy sentimental la letra. La respuesta es sí, pero no es solo eso. Pero claro que es una de las tantas formas de vivir el cristianismo siempre basado en sentimientos. A ver, doy otro ejemplo fuera de la música. Yo tenía un trabajo donde no sé cómo salió el tema ahí en un recreo que estábamos hablando, salió el tema de la religión, de Dios y demás. Y alguien por ahí salta y dice, yo creo en Dios, pero no quiero saber nada que me vengan a molestar con la Biblia. ¿Se entiende? Yo creo en Dios, pero no quiero que nadie me venga a molestar con la Biblia.
Esa es una fe basada en sentimiento, ¿sí o no? Porque hay un sentimiento religioso, o sea, hay un sentimiento a Dios, pero está solo basado en qué? En ese sentir, en ese experimentar, en ese emocionarse con Dios, pero no quiero saber nada con la Biblia. Pero hoy también se dice en la iglesia, por ejemplo, se habla mucho de Jesús es todo. Sí, porque, a ver, el punto que se le muestra a la hermana Joy es, si la fe no está basada en la palabra de Dios, en la segura palabra, ¿se acuerdan de ese versículo? La segura palabra profética. El detalle es el siguiente. Si Jesús está acá y sabemos que Jesús está acá, que no podemos ver el lugar santísimo, nadie todos los días después de desayunar mira el lugar santísimo y sale a la calle a trabajar. No lo podemos ver. Por fe, y ahí viene, por fe aceptamos que Jesús está en el lugar santísimo. Pero ¿qué clase de fe me lleva a creer que Jesús está ahí si yo no lo puedo ver? ¿Qué clase de fe? Racional. ¿Es una fe basada en qué? En el testimonio profético. ¿Sí? Ahora, si esa fe basada en el testimonio profético me da la seguridad de que Jesús está acá, significa que por más que yo quiera emocionarme o ser crédulo de que Jesús está acá, es simplemente lo que yo quiero convencerme. Es un fundamento en mí mismo, en lo que yo siento. Una fe en lo que yo siento, una fe en lo que yo creo, y acá viene el engaño para el pueblo de Dios. Una fe de la manera que yo quiero creer y sentir a Dios. O dicho de otra manera, una fe basada en sentimientos. Y acá viene lo peligroso para nosotros. Y es lo que está pasando. Una fe basada en sentimientos, pero que tiene que ver una fe basada en la experiencia. La experiencia personal en el sentir a Dios. ¿Sí? Sentir a Dios. Esta expresión, pregunto nomás antes de dar un detalle, y ya se nos fue la hora de vuelta. Pero ya por lo menos vamos a dejar planteado el asunto de por qué dijimos que esto tiene relación directa con el nuevo orden mundial. Sí, que parece una expresión un poco así como totalmente fuera de este tema. Pero vamos, ya que nos detuvimos en esto, que es muy importante, vamos a focalizar un segundo nomás en esto, sentir a Dios. ¿Está bien o está mal? Buscar ese tipo de fe, esa es la pregunta. No sé, los escucho. Aflojémonos un poquito, ya estamos terminando. ¿Qué tiene sentido? Buscar que el centro de mi experiencia de fe, mi experiencia religiosa, de mi experiencia espiritual sea sentir a Dios. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Los sentimientos siempre son traicioneros. Equivoquémonos, pero pensemos. Los sentimientos siempre son traicioneros. Y uno puede, en el mundo espiritual, uno puede creer buscando a Dios de que lo encontró por un camino capaz que no sea adecuado, que no sea de reflexión y de estudio de la Biblia. Yo puedo buscar a través de un método de estudio de la Biblia que no es correcto y tratar de sentir a Dios.
en mi experiencia personal, Ajá. ¿Qué es sentir? vivenciarlo, En términos generales, ¿eh? vivenciarlo, Ajá. Experimentarlo. experimentarlo, Ajá. ¿no? Sí. Lo sentí internamente, una voz que me habló, qué sé yo, me impresionó. ¿El sentir viene derivado de sentimientos o no? No, del sentido, ¿no? Es que tiene toda relación, porque la experiencia es a través de los sentidos, porque el ser humano no se comunica sino a través de los sentidos. Entonces, perdón, todo tiene la misma relación. Ejemplo, vamos a un ejemplo demasiado conocido, las apariciones de la Virgen María. ¿Por qué la gente, por qué es una experiencia, creen que es una experiencia con Dios? Porque vieron. No es otra cosa. No. Tenía otro tipo de sentimiento. Pero va derivado de lo mismo. El sentido fue la vista. Y ahí viene. Y toda la experiencia, toda la emoción, todos los sentimientos que ese encuentro o aparente encuentro genera. Y como es algo religioso, es un sentimiento a partir de los sentidos, porque nos comunicamos a través de los sentidos, todo lo que genera en tu acercamiento aparente a Dios. El escuché a Dios, el famoso escuché a Dios. O Dios me dijo, dentro del mundo pentecostal uno escucha muchísimo eso. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me indicó. ¿Y qué sería? No es que salió una mano así por una pared y la mano de Dios le mostró, sino hay una sensación de que Dios te habló internamente, ¿sí o no? En el mundo pentecostal eso se escucha muchísimo. O sea, tiene que ver con los sentidos porque el ser humano se comunica a través de los sentidos. Por ejemplo, uno de los momentos, hablando del catolicismo, ¿no? En Itatí, el 16 de julio, cuando todo el creyente católico, vamos a decir, la fe católica va a Itatí, acá a la basílica. Y del río, del lado del Paraguay, viene la Virgen de Caapé. Y se encuentran las dos vírgenes en el medio del río. Sí. Y la gente tiene una emoción de llantos, de saludo con pañuelos, de abrazos, de aleluya y demás. Crea todo sentimiento. Pero está basado en qué? En lo que están viendo. Y que por supuesto la música y todo lo que se va diciendo, ¿no? Crea todo ese clima, ese ambiente. Por eso digo, no, siempre estamos hablando de que tiene que ver con los sentidos, ¿sí o no? A ella le encontré la vuelta. ¿Cómo vamos a cerrar? Ya que se nos fue la hora, pero volvemos a eso. ¿Cuántos sentidos tenemos para cerrar la idea? Yo tengo 5. Hay algunos que tienen sexto sentido. A veces me fueron. Vista, el oído, espera. Vista, oído, olfato, gusto y ahí está. Tiene sentido, Chela, porque, a ver, de vuelta pensemos, el ser humano no se comunica con la vida excepto a través de los 5 sentidos. Existimos, vivimos y morimos por los 5 sentidos. Todo eso tiene relación con los sentimientos, porque sentimos porque algo captó nuestra experiencia como seres vivos y existentes. La vista, el olfato, el gusto, y eso es lo que hace explotar en nosotros los sentimientos, porque fue una experiencia personal. Nadie tiene el olfato, el gusto, la vista, y se me fue, que uno, cada uno es particularmente individual esa cuestión. Entonces es una experiencia siempre íntimamente y exclusivamente personalísima, personal. Y de ahí viene el hecho de sentir a Dios.
Pregunto nomás, ¿cuál sería la actividad católica que más explota los 5 sentidos? Sí. Una muy central. ¿La procesión? No, no. Peregrinación, ¿Por qué? la misa. Ah, ¿Por qué? misa. Porque en el vino, en la hostia, en la ceremonia, en la música, en el contacto con los fieles, los 5 sentidos están involucrados en la misa. Y se explota esos 5 sentidos. No lo había pensado. Ahora, de eso derivemos un montón de otras cosas, pero el detalle es que entonces el espiritismo cristiano, pero espiritismo al fin, vamos a definirlo de vuelta, es aquella fe que está basada en sentimientos porque se animó o entendió o creyó que no hace falta las doctrinas bíblicas o que no hace falta la profecía bíblica para acercarse a Dios, porque lo que se necesita es simplemente sentir a Dios. Después busquemos las profecías, después investiguemos, después entendamos. Primero sintamos a Dios, tengamos una experiencia con Dios, después vendrá lo otro. Bueno, lamentablemente hay que decirlo porque manda la situación o la ocasión. La iglesia bendita hace muchos años cayó en ese error, que viene cayendo, la cayó y ya se viene arrastrando, que es la experiencia justamente buscar en el púlpito, contar mucho la experiencia personal, ¿no? Lo sentimental, Sí. apelar a eso en los sermones, para llamar al bautismo, o para todo eso, más que en la doctrina. Cristo en sus doctrinas. En relación a eso voy a mandar al grupo. La hermana Joy deja muy en claro que no es que los sentimientos no sean parte de un cristiano, sino explica primero la fe basada en la Biblia, racional, santificadamente racional, dice la hermana Joy, y después los sentimientos. Y no al revés. ¿Vieron que estamos hablando al revés, de siempre al revés? La hermana Joy dice sí a los sentimientos. La hermana Joy dice, o sea, no es que porque ella lo dice, sino porque dice, la Biblia es clara, dice, en que primero debe estar la revelación de Dios por fuera de lo que yo siento, primero la revelación de Dios y después lo que yo siento. Porque lo que yo siento, como decía Eduardo, es traicionero conmigo mismo, porque yo a la mañana estoy contento, pum para arriba, y a la noche estoy furioso que quiero destruir medio mundo. Los sentimientos son así, variables en nuestra experiencia de vida. ¿Sí o no? Estoy contento a la mañana, estoy triste a la tarde y estoy contento de vuelta a la noche. ¿Y cómo es que en un solo día yo estuve pum, 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 pum así? Como el corazón. Igual que el corazón, ¿no? Y a veces más desequilibrado todavía. Entonces ahora, uno dice, pero si el espiritismo cristiano tiene que ver con una fe basada en sentimiento, ¿qué con el mundo adventista, con el pueblo de Dios? ¿Será que no encontró ninguna falla en esto? Ándala, el tema de poner la batería. Está enchufado, así que le encontramos la vuelta. Entonces le quiero mostrar esto para terminar, si hemos caído o no hemos caído en esto. Tristemente, con año, fecha, día y hora, podemos ver en dónde está planteado como iglesia. Fíjense que esto es el canal, digo, en el sentido de el sistema de comunicación oficial de la Asociación General a nivel mundial. ANN. Red de noticias, ¿sí? Está del inglés traducido al español. Fíjense que arriba que dice Conferencia General. O sea, estamos hablando de que la iglesia a nivel mundial, según ellos entendieron cómo debe ser nuestra fe ahora. Vamos a leer un pedacito nomás. Dice la formación espiritual, que lo vamos a ver después, de que
básicamente tiene que ver con una nueva forma de acercarse a Dios, en pocas palabras, ¿sí? Dice, la formación espiritual es un tema de discusión de numerosos pastores y líderes eclesiásticos en un número creciente de denominaciones cristianas. ¿Qué es lo que está planteando? Es una discusión que está fuera de la iglesia. Sin embargo, dice, es una discusión, dice la Asociación General, que la tenemos que dar adentro de la iglesia también. Dice, ya no es suficiente conocer la doctrina y los hechos. En la agitada sociedad actual, la gente busca algo más profundo y de mayor significado, algo que le dé sentido a sus complicadas vidas. Para los adventistas del séptimo día, el llamado a despertar lo constituyó, dice, una investigación del 2002, que mostró que si bien los índices de comprensión doctrinal eran altos, tengo mis dudas, existían varias áreas preocupantes, según la investigación, dice, entre las que se hallaba la baja participación en la oración diaria y el estudio de la Biblia. Entonces yo no entiendo, se contradice, porque si hay una alta comprensión doctrinal, pero hay poco estudio de la Biblia, ¿de dónde salió la alta comprensión doctrinal? ¿Me explico? O sea, es contradictorio. O sea, descubrimos que nadie estudia la Biblia, pero que todos comprenden altamente las doctrinas. ¿Y de dónde sacaste entonces? No entiendo. Dice el testimonio activo cristiano en la comunidad y la participación en el servicio comunitario. Entonces hay una parte acá para no leer todo. Dice, hoy en día este tema está recibiendo un serio énfasis tanto en las instituciones adventistas como en las congregaciones locales. Y hay una parte, pero es muy interesante, donde dice, esto lo voy a mandar al grupo, lo pueden leer después completo. Acá está. Y con esto cerramos esta lectura. Dice, tradicionalmente la Iglesia Adventista ha enfatizado la verdad intelectual y la aceptación de ciertos hechos e ideas acerca de Dios, dice el pastor Deep Dahl. Después vamos a hablar de este pastor. Al menos en muchos lugares no ha hablado lo suficiente la Iglesia, dice, acerca de la importancia de, ¿qué dice? Experimentar directamente a Dios. Directamente, dice. La diferencia se da entre saber de Dios y conocer a Dios. O sea, no enfaticemos la intelectualidad bíblica, enfaticemos, dice, la experiencia directa para conocer a Dios. Y entonces concluye en esta parte, dice, es mucho más fácil comunicar un hecho que una experiencia. En el sentido de... ¿Le cuentes algo? Está refiriéndose a algo así que es más fácil si lo vivís que si lo contás, que si alguien te cuenta. Entonces la comparativa que está haciendo es, si alguien te cuenta o te explica la Biblia, no es lo mismo a que vos lo experimentes. Ese es el punto. No, pero ahí dice, es mucho más fácil comunicar un hecho. Claro, eso es lo que dice... claro. Es decir, yo te puedo contar un hecho de la Biblia. Es fácil, te cuento. Pero ya nomás, experimentarlo. Sí, exacto. Como que tiene más valor, o sea, básicamente está queriendo decir que tiene más valor la experiencia de que alguien te predique. Claro. Eso, Sí. Incluso la Biblia. Que la Biblia te hable. No, espera. Dice, eso es importante, pero en realidad es mucho más importante que vos experimentes directamente a Dios. Y bueno, todo lo que se va a seguir leyendo, y especialmente quién lo dice, este pastor.
Bueno, yo les cuento así rapidito, hermano. Ese pastor es uno de los pastores encargados de la Biblia Andrews, de los muchos, es uno de los encargados. No de los que participaron, sino de los encargados. Y algo muy y peor, más interesante todavía. Este pastor escribió un libro que no es conocido acá en Sudamérica, pero sí es conocido en Europa y en Estados Unidos. Y ese libro, Eso porque no definí. yo lo tengo al original, lo compré. Pero está todo en inglés, ¿no es cierto? Y uno puede ir traduciendo parte y todo lo que sea. Ese libro se llama Hambre. Hambre de Dios. Terrible. Y ese libro, en sus 200 y pico de páginas, te enseña de qué manera experimentar en forma directa a Dios. Y lo que ofrece este pastor adventista básicamente es repetir al modo adventista, dice él, los ejercicios espirituales jesuitas de Loyola o prácticas que tienen que ver con las religiones orientales. O sea, él dice eso para sacarte De la forma secreta. Dice que estamos ya saturados de Biblia, entonces tenemos que buscar experimentar a Dios. ¿Y de qué manera? Dice, bueno, los jesuitas ya nos enseñaron de qué manera podemos estar mucho más cerca de Dios por fuera de la Biblia. Y lo dice sin vergüenza. Y viene la parte, cierra el círculo con la parte muy triste del asunto como pueblo, como estamos en relación a esto. Yo háganme acordar para la próxima, les doy la revista, tengo la revista original, lo tengo arriba. ¿Vieron todo este movimiento dentro de la iglesia de énfasis espiritual a través de no solamente los programas de enriquecimiento espiritual, 40 madrugadas, a solas con Jesús y todos estos movimientos, sino hubo una época particular de mucha oración, como los 10 días de oración, todo lo que tenga que ver con. Hubo una época en particular que era tipo oración por la lluvia tardía, una cosa así. Me estoy olvidando el nombre, porque salió un folleto de la Asociación General. Me estoy olvidando el nombre. El detalle es el siguiente. ¿Podrá por el llamamiento de la lluvia tardía? Tiene relación, todos esos programas, pero hay un programa especial que fue firmado por la Asociación General. Y cuando fue firmado ese programa, se ofrece libros de lectura como importantes para seguir y estar en el proceso. ¿Y qué libro se ofrece? El de este pastor. Hambre. O sea, bueno, ya lo voy a mandar al grupo ahí, pero usted ya se leyó. Dice, ya estamos saturados de Biblia, necesitamos experimentar a Dios. Dice, eso se está discutiendo en las iglesias que no son adventistas, pero es bueno también discutirla entre nosotros porque también nos está pasando lo mismo, dice. Ellos encontraron que la solución es acercarse experimentalmente a Dios en forma directa. Ah, sí, linda idea, nosotros también la adoptamos. Y empezamos, tac. Año 2002, ya vamos 24 años. Que dentro de la iglesia estamos diciendo los sentimientos son mejor que la Biblia. Por eso muchos hacen que trabajar con la naturaleza para encontrar a Dios. El tema es que hasta la hermana Joy dice que hay que ir a la naturaleza para estar fuera del ruido de la ciudad y tener la oportunidad de acercarnos a Dios. Ojo, no, que está bien, pero se hace y se dice lo mismo con una diferencia. Una cosa es alejarse del ruido de la ciudad y ir a un lugar más tranquilo para abrir la Biblia, y ahí está el punto. Ir a un lugar más tranquilo porque me salí de la ciudad, Claro, exacto. Estoy tranquilo y abrimos la Biblia.
pero genial, ojalá pudiéramos hacerlo todos los fines de semana, o sea, estar en un lugar súper tranquilo, con no haya mucho ruido, y estudiamos la Biblia. Otra cosa es ir a un lugar alejado y todo, y que te diga andar en medio del campo, y tratar de ver las flores, todo, y hablar, y abrirle tu corazón a Dios. ¿Se entiende o no? Es la forma. Una cosa es ir y buscar un lugar tranquilo para abrir la Biblia, o buscar un lugar tranquilo donde supuestamente tenga una experiencia personal y directa con Dios. Y se nos fue la hora. ¿Se entiende? No sé qué les quedaría por decir, pero nos queda para la próxima. El tema era plantear que esto, increíblemente, todo esto está llevado por la política actual. Nos va a sorprender, pero lo vamos a ver más adelante, que esto que estamos hablando parece mentira, pero está llevado al ejercicio de la política. Sí, a ver. Parece mentira, pero lo vamos a ver. Esto, o sea, esto de encontrar a Dios en forma experimental, y la experiencia, ¿cuál sería? En ese caso, de lo que estamos hablando, sería la experiencia política. Cómo a través de la experiencia política se puede igualar a la experiencia de encontrar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Es toda una mezcla, porque todo se va a mezclar. ¿Oramos?